todo aquel que resiste al Espíritu Santo. Y después de tanto tiempo, dice, deberían ya ser ustedes maestros, pero no han crecido. ¿Dónde está el problema? Lo está diciendo. Ustedes resisten a lo que Dios habla, a lo que Dios dice, a lo que Dios manda. Y entonces podemos ver que mientras Jesús caminó en este mundo con los discípulos, siempre mientras los estaba formando, mientras los estaba equipando, capacitando, transformando, podemos ver en sus vidas que ellos también ponían resistencia. Y no huían, hermano, no huían, no entendían. ¿Saben? Yo creo por qué. Porque todavía sus almas no se habían convertido. Aunque sí caminaban con el Señor, pero vivían al nivel del alma, del ser humano, de lo que piensa, de lo que cree, de lo que sienta, sus emociones, su parecer, querer tener el control, querer siempre sobresalir, buscar un mérito, buscar tanto. Si usted lee conmigo desde el versículo 11, dice acerca de esto, ¿de qué? Él va a hablar con respecto al peligro de caer en la apostasía. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mire qué mensaje tan directo y qué exhortación tan directa el apóstol escribe y exhorta. Esta es una manera de predicar confrontando, o sea, siendo directo. Y yo creo, hermano, que esa es la manera justa de predicar. Porque una predicación que confronta es una predicación que transforma. Y es una predicación que llega a lo profundo, dada por el Espíritu de Dios. Y yo creo que Pablo aprendió esto de Jesucristo, porque Jesucristo, si usted lee bien las prédicas, las enseñanzas, Jesús siempre confrontaba a la gente. Jesús iba directo y a lo profundo del corazón, como acabamos de leer. Le dice, ustedes son tardos para oír. La palabra tardo significa poner resistencia. Tardos para oír. Tardo para oír a Dios es todo aquel que resiste al Espíritu Santo. Y después de tanto tiempo, dice, deberían ya ser ustedes maestros, pero no han crecido. ¿Dónde está el problema? Lo está diciendo. Ustedes resisten a lo que Dios habla, a lo que Dios dice, a lo que Dios manda. Y entonces podemos ver que mientras Jesús caminó en este mundo con los discípulos, siempre mientras los estaba formando, mientras los estaba equipando, capacitando, transformando, podemos ver en sus vidas que ellos también ponían resistencia. Y no huían, hermano, no huían, no entendían. ¿Saben? Yo creo por qué. Porque todavía sus almas no se habían convertido. Aunque sí caminaban con el Señor, pero vivían al nivel del alma, del ser humano, de lo que piensa, de lo que cree, de lo que sienta, sus emociones, su parecer, querer tener el control, querer siempre sobresalir, buscar un mérito, buscar tantas cosas. Por eso que un día hasta dos de sus discípulos le dijeron, maestro, queremos hacerte una petición. Cuando estemos en el cielo, dice, yo me quiero sentar a la derecha tuya y el otro a la izquierda. Jesús los quedó mirando y los otros se enojaron. Los otros se enojaron y dijeron como diciendo, estos se nos adelantaron, nosotros también queríamos esa posición. ¿Entiendes?
Jesús se trovaba caminando con niños. Niño es aquel que, hermano, vive a ese nivel. Le decía un día, le dijo a Pedro, Pedro, voy a salir. Y no salga, tal cosa no te acontezca. Y se opuso al mensaje que Jesús acaba de decir que era necesario que salga a Jerusalén. Y se opuso Pedro, no oía, ni los discípulos tampoco, los otros. Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, le dice, porque ponen la mirada en las cosas de este mundo. Vivían a ese nivel, hermano. El que vive al nivel del alma, vive solo concentrado a las cosas de este mundo. No vive para la eternidad. Miren la resurrección. En la resurrección, María Magdalena y María, donde habían salido, la otra María, donde habían salido 7 espíritus malignos, fueron de madrugada y encontraron la tumba abierta. Y la Biblia dice en Mateo 28 que un ángel se había aparecido como un relámpago y los guardias habían quedado como muertos y había removido la tierra. Y cuando vean a las 2 Marías, le dice el ángel, entren, Jesús vive. Vayan y díganle a los discípulos que Jesús va delante de vosotros a Galilea. Y salieron corriendo y en el camino, ¿quién se les apareció? Jesús. Y Jesús, al verlo a Jesús, dice que ellas cayeron y lo adoraron y abrazaron sus pies. Y Jesús le dijo, no temáis, andad y dile a nuestros hermanos que voy delante a Galilea. Qué lindo las mujeres, hermano. ¿Sabe que aquí en el Señor tuve el privilegio de presentársela primero? Fue a ellas. Y ellas fueron las mensajeras de ángel y de Dios, de Jesucristo mismo. Pedro y a todos los apóstoles, vimos visiones, un ángel se apareció y después no contentas con eso, el Señor mismo y lo adoramos. Y dijo que nos espera en Galilea. Les hago una pregunta. ¿Le oyeron a María? ¿Le obedecieron? ¿Le hicieron caso? Ponían resistencia. Pero el Señor ya les había dicho que era necesario que salga, que moría, que iba a resucitar el tercer día. ¿Les había dicho sí o no? Tampoco. No habían oído. Por eso aquí el mensaje es, ustedes ya deberían ser maestros. Pero ¿dónde está el problema? Es que no son tardos para oír, o sea, resisten. Y podemos así citar la vida de los discípulos, hermanos. Como el Señor les decía una y otra vez en Juan capítulo 6, dice que muchos de los discípulos, cuando Jesús se presentó como el pan de vida que desciende del cielo, que es mejor que el maná, dice, y ustedes es necesario que coman mi carne, beban mi sangre. Los discípulos de la Biblia dice que muchos se espaventaron, se asustaron. ¿Qué está diciendo? Y desde aquel momento lo dejaron. Y Jesús se acercó a los 2 y le dijo, ¿ustedes también quieren irse? ¡Tremendo! Tremendo. O sea, el Señor, hermano, no necesita de nosotros, somos nosotros los necesitados de Él. Por ahí, uno apenas Jesús lo habían matado, empezaron a huir a Emaús. Y empezaron a hablar y se acerca y Jesús mismo. Mire, hermano, lo glorioso es que, si tenemos que entender, es que ellos no supieron oír al maestro. No supieron oír al maestro en los 3 años que caminaron. ¿Sabe que no entendían? Tenían su entendimiento cerrado. Por eso se llenaron de temor, de miedo. Por causa de los judíos, no, que va a creer que María ha visto al Señor y un ángel. En vez de ir y obedecer, se escondieron. Y otro dijo, no, yo por aquí me voy más derecho a Emaús. Y 2 se fueron por ahí. ¿Sabe qué le tocó al Señor? Comenzar a aparecérseles a todos. Si Él no se les volvía a aparecer, el mensaje que les había dado por 3 años, se perdía. Así que el Cristo resucitado ahora se les aparece. A unos que estaban ahí todos llenos de temor. Y usted lee esto en Juan 21.
Y el Señor se les aparece y todos estaban llenos de miedo. ¿Y qué les muestra? Sus manos y sus pies. Y de temor, el temor se iba a convertir en gozo, en alegría. Porque ahora sí iban a creer el mensaje de María. María Magdalena y la otra María. Y el Señor comenzó a aparecerse después a los de Emaús. Después, hermano, usted, si ahí en Juan 21 también habla con respecto a cuando se le apareció a Pedro y a otros que habían cogido una barca y se habían ido a pescar. Y el Señor se les aparece y le dice, hijitos, ¿tenéis algo que comer? Y no lo conocían. Solo Juan, el discípulo amado, le dijo a Pedro, Pedro, es el maestro, es Jesús. Están aquí, hermanos. Hasta ese momento ellos no habían entendido nada. Algo que toca es que a los de Emaús, cuando se les aparece y le dice, y más tú eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado aquí en Jerusalén. Que lo que sucedió y comenzaron a hablar de Jesús, que para ellos estaba muerto. No, pero unas hermanas que estaban con nosotros se nos aparecieron y dijeron que ha resucitado y hasta que un ángel, y el Señor le comenzó a decir, ustedes no han entendido, son duros de cerviz para creer. Y comenzó a citarles las escrituras desde Moisés hasta el actual momento donde ellos estaban, que era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase el tercer día. Y cuando Jesús hace como, mire que no lo habían reconocido, como que seguía de largo, ellos le dijeron, no, entra con nosotros. Y mientras estaban comiendo, comenzó a partir el pan y a orar y se desapareció en presencia de ellos. ¿Sabe que Jesús recuperó lo que yo creo que Adán perdió? Porque Cristo se humanó para hacer acta esta carne para la gloria de Dios. O sea, esta naturaleza humana, la carne tenía que ser glorificada. O sea, era una carne diferente. ¿Por qué? Porque aparecía y desaparecía. Cuando ellos creían que era Jesús un fantasma y se les apareció ya resucitado, le dijo a uno, a ver, ¿qué tienen que comer? Pescado, y tenían miel y comió delante de ellos. Y dice, un espíritu no tiene carne. Pero después que comió delante de ellos, ¿qué hizo? Se desapareció. O sea, tenía un cuerpo glorificado ya. Cristo vino a glorificar, no solo a redimir nuestro espíritu y a darnos vida espiritual, sino que también, porque el hombre se expresa a través de este cuerpo necesitaba ser glorificado. Por eso es que ahora nosotros contamos con la esperanza de que este cuerpo un día se levante de la tumba. ¿Me estoy explicando, hermano? Y entonces cuando se les desaparece a los de Emaús, hermano, ellos dicen, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba. Y dice la Biblia que en ese momento fueron abiertos sus ojos. No estos ojos físicos, los ojos del entendimiento. En ese momento ellos comenzaron a entender las profecías bíblicas. En ese momento ellos empezaron a creer las promesas de Dios. En ese momento se dieron cuenta que estaban perdiendo el tiempo, huyendo, teniendo temor. En ese momento fueron liberados de su temor, de sus miedos, de sus dudas. Regresaron a buscar a los otros discípulos para contar que Jesús vive. Jesús vive, hermano. Y sigue apareciéndose a los corazones de los hombres. Qué lindo, ¿verdad? No cambiaron los discípulos y no entendieron el mensaje hasta que se les apareció el Cristo resucitado. Y fueron transformados en seres completamente espirituales, hombres y mujeres de verdad, hasta que vieron, hermano, vino el día de Pentecostés, que el Espíritu Santo vino sobre sus vidas. Y aún ahí, hermano, cuando vino, porque Jesús antes salía al cielo, el uno al otro dijo, pero si Jesús es el Cristo, es el Mesías,
tiene que establecer el reino ahora. Ahora empieza el reino y nos va a liberar porque somos esclavos de los romanos y va a establecer el reino y nosotros vamos a ser la nación que va a gobernar, según ellos. Y le hacen en Hechos capítulo 1, versículo 6, dice, ¿vas a establecer ahora el reino? O sea, imagínense, ellos seguían pensando a las promesas, porque los judíos tienen promesas terrenales, que Cristo va a venir y va a reinar con ellos aquí en la tierra. Y entonces Jesús vino y le dijo, a vosotros no les toca saber estos tiempos y estas sazones. Ustedes quédense aquí, serán llenos del Espíritu Santo y ustedes se convertirán en mis testigos, empezando desde Jerusalén, Samaria, Judea, hasta los confines de la tierra. O sea, desde ahí empezaron a obedecer, empezaron a oír. ¿Sabes? Hasta que el Señor no abre tus ojos de tu entendimiento, tú no logras ver como Dios ve. Tú no logras entender las cosas y los planes y los propósitos de Dios hasta que no tienes esta experiencia con el Señor. Y aquí en Hebreos, Pablo está diciendo, este es un gran problema, porque ustedes no han crecido, ya deberían ser maestros, ya deberían estarse multiplicando en otros, pero son niños. ¿Sabe? Ahora yo les hago una pregunta. ¿Acaso Pedro, que lo negó, porque el Señor que anunció su negación? Porque el Señor comprendía que ellos estaban en ese momento viviendo a un nivel del alma solamente. Porque si usted le dice que ellos, Pedro le dijo, Señor, yo estoy dispuesto hasta morir por ti y contigo. Y Jesús lo quedó mirando y le dijo, Pedro, esta noche tú me vas a negar 3 veces. Y no solo se lo dijo a Pedro, hermano, se lo dijo a todos. ¿Supieron oír? Y se iba a orar a Getsemaní y le dijo a los discípulos, oren conmigo 1 hora. Les hago una pregunta, ¿le oyeron al Señor? ¿Oraron? Es que sabe, ¿sabe por qué? Porque tenían, es como que usted le dice a un niño, no meta la mano ahí, no coja eso, no se suba ahí, le oye. El niño usted le dice, no meta la mano ahí, es como que le dice, métela. Usted le dice al niño, no salga ahí, no vaya allí, y es como que le dice, anda. Es igualito, así sucedía con los, oren conmigo 1 horita. Es como que le digo, duerma. ¿Me estoy explicando? Vivían, no habían entrado en el nivel de obediencia espiritual. No tenían sus oídos dóciles a la voz del Señor. Hermano, es a medida que comienzan después del día de Pentecostés que ellos comenzaron a crecer. Mire, porque vemos la iglesia de los Corintios, una iglesia. Ahora yo le digo, en medio de todo eso, ¿ellos amaban o no amaban al Señor? Lo amaban. Ellos lo amaban al Señor. Porque mire, Pedro lo negó 3 veces y cuando el Señor se le aparece, le hace una pregunta. ¿Tú me amas? ¿Tú me amas? ¿Tú me amas? 3 veces. Jesús sabía que lo amaba. Pero también Jesús sabía que lo iba a abandonar, que lo iba a negar. Pero sabía que lo amaba. Pero no lo amaba como Dios pide ser amado. Lo mismo sucede en la iglesia. Hay hermanos sinceros que aman a Dios, pero ¿sabe qué? No han crecido espiritualmente. Son niños. Siguen comportándose como niños, como la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios era una iglesia, hermano, que no le faltaba ningún don. Hablaban en lengua. El hablar en lengua no te da la garantía de que tú eres un hombre espiritual o una mujer espiritual. Hay muchos que hablan lengua y son carnales. El que tú tengas un don de sanidad o un don de lo que sea, lo que Dios te ha dado. Y bueno, aunque hay muchos que dicen que ya no está operante, otros que sí. Pero lo importante, hermano, que todo lo que Dios te ha dado, dones, talentos, eso no te da la garantía de que tú
seas un hombre o una mujer espiritual. Que tú estés creciendo y madurando. Lo que te da la garantía, hermano, es si tú de verdad se está formando en ti el carácter de Cristo. Es eso lo que da la garantía, hermano. Entonces vemos que la iglesia de los Corintios era una iglesia que, aunque sí tenía tantos dones y maravillosos y talentos, eran carnales. Pablo dice, yo a ustedes no les puedo hablar como espirituales, sino como a carnales. Como hombres naturales. Eso está diciendo. Cuando ustedes ya son seres espirituales, porque pertenecen al cuerpo de Cristo. Y Pablo dice, yo no les puedo hablar a ustedes como espirituales, sino como a niños que viven todavía en la carne. Por eso hay entre ustedes pleitos, celos, ira, contienda, el uno. ¿Por qué? Porque al nivel del alma se vive así. Como los discípulos. Oye, dame yo que me sienta a la derecha, que yo que me sienta a la izquierda. Y que eran niños. Ahora, ¿dónde está el problema, hermano, ahí? ¿Sabe por qué? Porque no se ha entendido y no se ha sabido oír que para crecer hay que morir. Antes de la vida, ¿qué viene? La muerte. Si usted quiere crecer en el Señor, usted lo primero que tiene que hacer. Por eso que Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué negarse? Es morir. Pablo entendió esto, hermano. Por eso Pablo cuando escribe en Gálatas 2:20 y dice, con Cristo estoy juntamente, ¿qué está diciendo ahí Pablo? Que él vivía crucificado ¿qué? Al yo, al ego, al orgullo, al viejo hombre. O sea, y después dice más adelante, y ya no vivo. Primero estaba crucificado. Y después, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. O sea que para que la vida de Cristo salga, se manifieste y que el mundo la pueda ver, la vida de Cristo a través de nosotros, primero nosotros tenemos que morir. O sea, vivir crucificado. ¿Cuántos están viviendo crucificados? Como Pablo, que puede decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, Pablo, ¿cómo se veía viviendo crucificado? Usted se ve así, vive así crucificado. Ahí está el problema. ¿Quién no experimenta la muerte con la cruz de Cristo y con Cristo? No ha entendido que Dios nos vio y nos llevó a la cruz con Cristo. Llevó nuestro viejo hombre. Y hasta que no cambie esa visión en nosotros, no vamos a poder ver la vida como Dios la ve. Y no vamos a ser útiles para Dios. No vamos a hacer, porque vamos a querer servirle a Dios al nivel del alma. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, para poder servir al Señor y que tu servicio sea eficaz y que tu servicio tenga un valor eterno y que dure para toda la eternidad, mi santo del Señor, es necesario vivir crucificado. Por eso Jesús dijo, cualquiera que me quiera seguir y no aborrece ni aún su propia vida, ni a su papá, ni a su mamá, ni a su mujer, ni a su... ¿Cuántos están aborreciendo a su mujer? A sus hijos, a sus hermanos. No está diciendo que le odia, sino que usted tiene una prioridad en su vida. Pero tristemente no se ha entendido. Y entonces, ¿qué pasa? Que Dios no es primero. Primero es tu esposo, primero es tu esposa, a veces primero es tus hijos. Es que si tú no vas a la iglesia, yo tampoco voy. ¡Anda tú! Y entonces el otro dice, pero es que vivimos en la carne. ¿Me estoy explicando? A nivel del alma. Es que Él me tiene que pedir perdón. Yo no lo ofendí. Él me ofendió. Y vivimos así como niños. No crecemos, no maduramos. Pero sí queremos servirle a Dios. Y con esa misma actitud de niños, queremos
con entusiasmo, con ganas, servirle al Señor. ¿Y qué puedo hacer aquí en la iglesia? Pero como lo hace a nivel del alma, después se siente solo, se siente sola. Es que nadie me apoya, es que si yo nomás hago. Y después vienen los problemas. ¿Y saben por qué? Porque está sirviendo al Señor en sus fuerzas, en su sentir, en su capacidad, en su propia dependencia, en su propio gobierno. Yo lo tengo que controlar todo. Y si algo se me va de mis manos, ¿y por qué? Y tú, somos niños. Entonces de esa manera no se crece, no se madura. Hermano, ¿cómo el Señor les formó a los discípulos? Aunque sabía que no le oían, aunque sabía que no le iban a obedecer. Pero después, ¿cómo aprendieron? ¿Cómo fueron educados? Con lágrimas. Pedro, después que lo negó, yo me imagino, él logró verse como el Señor le declaró, como el Señor lo vio. Hoy tú me vas a negar. Y él dice, ¿qué está diciendo el Señor? Que yo, si yo soy, lo amo, hasta mi vida. Y cuando lo negó, ¿cómo se lloró? ¿Sabes que esa es la mejor escuela? ¿Cómo Dios te forma? Es con lágrimas, es desnudando tu corazón, es haciendo ver tus pecados, tus debilidades. Esa es la mejor escuela, porque es una escuela de experiencia, hermano. Pero como no entendemos y vivimos en la carne, queremos salirnos de esa escuela. El Señor dice, no, yo te llevo al desierto y en el desierto te voy a formar, donde no vas a encontrar agua, donde no vas a encontrar comodidad, donde no vas a ver resultados, donde tienes que aprender a confiar en mí y a depender de mí. Si usted se da cuenta, todos los siervos de Dios, ¿cómo Dios los formó? Con lágrimas. José, vendido por sus propios hermanos. Y después, por no pecar, a la cárcel. Esas son las escuelas de Dios. Si él cedía a la tentación, salía de la escuela, de la formación. ¿Se da cuenta? Moisés, el Señor lo sacó de la comodidad, lo mandó 40 años aparte a pastorear ovejas. Ahí estaba siendo formado. ¿Se da cuenta? Igual cada uno de los profetas sufrieron, lloraron, padecieron, fueron mártires. ¿Y saben por qué? Porque ese es el precio para seguir a Dios. Pero, ¿por qué? Porque se hacen las cosas al modo de Dios y no al nuestro. Gedeón en la batalla dijo, oye, 30,000 hombres y todo. Vamos a luchar, vamos a 30,000 hombres. Y el Señor le dice, no, Gedeón. No es a tu manera, no es en tu fuerza, no es como tú piensas. Mándalos a casa. ¿Sabe por qué? Porque el Señor sabía que todos estaban ahí sintiéndose obligados. Otros con temor, con miedo, con dudas. ¿Sabe? El Señor no necesita gente así. No, hermano. Es hora de cambiar. El Señor dijo, no, ¿sabe qué? Te voy a decir con cuánto vas a ir a la guerra. De 30,000, ¿con cuánto lo dejó? 300. Digo, ponlos a beber agua en el río. Y el que no doble su rodilla y la coja así el agua, ese lo vas apartando. Y de 30,000, ¿cuántos fueron escogidos por Dios para la batalla? ¿Sabe que el Señor no busca multitud? El Señor no busca multitud, hermano. El Señor busca gente dispuesta. Humanamente, uno puede decir, 300 se van a enfrentar con un ejército de miles. Pero es que la gloria no es del hombre, la gloria es de Dios. Quien trabaja y quien hace la obra, no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Es como Dios dice, no es como tú quieres. Mientras que el carnal quiere servir a Dios a su manera. Vamos a hacer esta estrategia, este método, esto otro. La gente quiere ganar y salvar las almas con métodos humanos.
creyéndoselo a su manera, como ellos quieren. No es así, hermano. Hay que servirle a Dios en el Espíritu. Pero para eso tienes que vivir crucificado. Ahora sí, no estamos viviendo crucificados. ¿Podemos servirle al Señor en el Espíritu? No, es imposible. Josué, vamos a conquistar a Jericó. Josué, yo me imagino que habrá pensado, torito lleno de armas. Ahora, dinos, Señor, póngase a pasear alrededor de la ciudad. Oiga, qué bonito pelear así, ¿no? Dale la vueltita nomás así. Y al séptimo día, lo único que va a hacer, yo me imagino que José había dicho, sacamos las espadas y nos vamos. No. ¿Sabe qué tienen que hacer? Gritar con todos sus pulmones, aleluya, gloria a Dios. Vive Jehová Dios de los ejércitos. ¿Y Dios qué iba a hacer? Iba a pelear por ellos, les iba a tirar en los muros. Mire, ahí vemos una parte. La parte imposible lo hace Dios. Y la parte posible la hace el hombre. Así obra Dios. Pero hay que obedecer, saber tener oído afinado para oír a Dios. Bueno, ustedes gritan y dijo Dios, y yo les tiro los muros. Y después los dejo ahí para que ustedes conquisten, cojan el botín, todo. Qué bonito, ¿verdad? Oiga, o sea que el Señor no las hace fácil. El Señor no las hace fácil. ¿Pero cuándo? Cuando queremos servir en la carne. Mire, todo aquel que quiere servir a Dios en la carne solamente toma decisiones que causan problemas, divisiones, contiendas, desacuerdos. Todo lo que no edifica, una decisión que no edifica al pueblo de Dios, hermano, es una decisión en la carne, no en el espíritu. Y que eso tenemos que entender. Dios dice, verá que te traigo a esta iglesia para aquí formarte. Te voy a traer a esta iglesia para aquí formarte. Y aquí voy a usar a unos cuantos carnales ahí. ¿Cuántos son carnales? Alce la mano. Oiga, no hay ninguno. Que vas a ver cómo te van a hacer la vida imposible, pero es para que tú aprendas a perdonar, a soportar, a ser fuerte. Te voy a formar. ¿Y sabes qué? Pero el carnal, el que no se deja formar, dice, no, en esta iglesia hay un poco de carnales, desamorados, y no se ve como Dios lo ve. Dios dice, no, es que te voy a formar. Y muchos no se dejan formar. ¿Y sabe qué hacen? Salen del desierto. Quieren salir de las cárceles. Usted se imagina a Pablo ahí latigueado todo y en la cárcel. ¿Sabe por qué? Porque el que sirve a Dios cuenta con una fuente interior. Sila, ¿qué hacemos? Tenían la fuente interior. El que sirve en el Espíritu no necesita ser motivado por nada externo, porque cuenta con una motivación interna. De su interior correrán ríos de agua de vida que fluyen y fluyen. Aunque si te hayan latigueado, pegado, criticado, murmurado, tú te mantienes firme. Aunque si te abandonen, ¿saben por qué? Porque eso no falta. Si al mismo Jesús lo abandonaron, lo traicionaron. Si a los profetas también los abandonaron, los mataron, igual los apóstoles. Pero ¿sabe qué? Dios en el cielo no va a medir y no va a probar, hermano, nada que no haya iniciado de Él, ha sido guiado por Él y con su aprobación. O sea, lo único que cuenta para Dios y que tiene un valor eterno es lo que Él inicia y lo que Él guía. Eso cuenta con la aprobación de Dios. Pero lo que inicia sin la aprobación de Dios ya es dado por inútil. No tiene valor eterno. Por eso que usted cuando lee la Biblia, usted entiende, ay Señor, tú estás guiando a Gedeón. De 30.300, eso se llama guía. Comienzo, iniciativa ¿de quién? ¿De Gedeón o de Dios? ¿Quién lo está dirigiendo? ¿Gedeón o Dios? Dios. O sea, todo lo que inicia en Dios
y es dirigido por Dios, tiene la aprobación de Dios. Y eso queda para la historia y para la gloria de Dios. Todo servicio que usted haga en la carne es inútil. No tiene la aprobación de Dios. Hay iglesias que están haciendo un montón de cosas, pero que Dios no las aprueba. Les doy un ejemplo para que me entiendan. La iglesia de Éfeso, en Apocalipsis, el Señor le dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. Si has probado lo que se dice en ser apóstoles y los has hallado mentirosos. O sea que una iglesia doctrinalmente bien, llena de actividades, llena de tantas cosas, pero con la aprobación de Dios. Dios estaba tomando el inicio y la guía de todos esos trabajos, de toda esa obra. No había vida espiritual. No había vida. Había solo actividades. Y el Señor sabe qué le dice. Acuérdate de dónde has caído. ¿Y qué le dice? Arrepiéntete. Uno podría decirle, uy, Señor, pero si esta iglesia es gloriosa. Llena de actividades. Llena de tantos programas. Llena de estudios. Hasta aprueban a los que se dicen que son apóstoles y profetas, los vayan mentirosos. Uno podría con los humanos decir el éxito. ¿Sí o no? Hoy la iglesia de Éfeso, famosa, bien conocida, pero de los ojos de Dios, eso tenía la aprobación divina. Dios estaba contento. Era solo formalismo. Iban a la iglesia porque hay que ir. Servían a la iglesia ¿por qué? Porque hay que servir. Pero había pasión. Había amor. Y detrás de todo eso, ¿sabe qué? Después había queja. ¿Sabe por qué, hermano? Porque a Dios se lo sirve como Él quiere, no como nosotros queremos. Es en su tiempo y no en el nuestro. Pero como no hemos entendido, tomamos decisiones que a veces nos parecemos a saber a quién, al hijo pródigo. Ay, Dios mío. Tengo tantas cosas que decirle y tiempo. 5 minutos. Y entonces, a veces nos parecemos, ¿no? Como el hijo pródigo, que se acercó al padre y le dijo, papá, me voy de la casa. O sea, toman una decisión propia. Oiga, eso es hasta falta de respeto, ¿eh? No decir, papá, mira, me pasa esto, tengo esta necesidad, o quisiera... No, nada, de una vez. ¿Sabe qué? Papá, yo he decidido irme de la casa, y no con la mano vacía, ¿eh? Dame lo que me pertenece. Pretende. Nunca había servido al Padre, se había servido a sí mismo. ¿Sí se da cuenta de esa posición? Que se va. Pastor, yo no voy más a su iglesia. Si ve esa actitud, ¿qué cambia con el hijo pródigo? Nada. Es decisiones individuales, carnal. Dígame una cosa. ¿Podrá este dedo o el ojo decirle a este dedo, no te necesito? El ojo le podrá decir a este dedo, no te necesito. Nunca. Si se te mete una basura aquí, este dedo te sirve para quitarte la basura. Pero como no me he entendido, este dedo dice mañana, me voy de este cuerpo. ¿Puede tomar esa decisión? ¿Por qué no puede tomar esa decisión? Porque está sumiso al cuerpo, pertenece al cuerpo. Pero como vivimos en la carne y no entendemos ni esa simpleza, mañana tomo una decisión y digo, ¿sabe qué? Me voy de la iglesia. Usted no ha entendido nada del evangelio. Usted cree, y mire, y coge una capa de falsa espiritualidad, de piedad, dice, porque hay yo, Señor. Y es triste, hermano. ¿Me estoy explicando, hermano? Y el otro
el otro hermano que se quedó en cambio con el papá, mire la actitud. Cuando usted no tiene una visión clara de su papá, de Dios, y no tiene una visión clara de su posición, usted está perdiendo bendiciones. Porque cuando regresó el hermano menor arrepentido, imagínense, ahí se ve el corazón. Y vino de verdad diciendo, he ofendido al cielo y te he ofendido a ti. ¿Ah? ¿Sabe? El arrepentimiento cuenta mucho en poner en primer lugar a Dios y no nuestra condición. Hay muchos que les pesa vivir como están viviendo por las consecuencias de su falta, de su fracaso, de sus errores. Y les pesa y les da dolor más su condición que el haber ofendido a Dios. Eso no es arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento primero se centra en Dios. El pecado contra el cielo primero y después, papá, contra ti. Y mire, el pecado le roba la identidad al hombre. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Recíbeme como uno de tus jornaleros. Si se da cuenta cómo el pecado te roba la visión de tu propia identidad y de tu propia posición y te pone en una condición miserable. Pero el otro que se quedó en la casa sirviéndole al papá, cuando llega el hermano, lo desaprueba lo que el papá está haciendo. No estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo con mi hermano. Ese que se fue, que malgastó todo. O sea, salía a relucir la herida que había causado su hermano menor. Y hay muchos que viven así, dentro de casa, llenos de heridas. Carnales también, que no crecen, que no maduran. Yo no voy a entrar a esa fiesta. A la fiesta del perdón no quería entrar. No quería. Y yo que te he servido tantos años, no me he dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y el papá, yo me imagino, ¿sabe qué? Como padre, hermano, uno ve la actitud de un hijo y de otro y ve lo diferente que son. Y uno aprende a conocer el corazón. Tan distintos que son, hermano. El uno al otro. Pero, ¿sabe? La raíz siempre el mismo pecado es la misma raíz. El egoísmo. El uno por un lado y el otro por otro lado. Porque el mayor le dijo, mire, no voy a entrar a esa fiesta. Se sintió una víctima. Dijo, tú a mí no me has dado nada. Y el papá lo quedó mirando. Y yo me imagino al papá poniéndose en la cabeza. No ha entendido nada. Si todo lo que tengo es tuyo. Si tú no has cogido un cabrito y no lo has matado y no has hecho una fiesta, es porque tú no lo has querido, porque tú no tienes la visión de tu posición y de lo que tú tienes. Y no lo disfrutas y no lo aprovechas. Y hay muchos que viven dentro de la iglesia igualitos. En vez de saber amar, perdonar y disfrutar la herencia de Dios y gozarse cuando alguien regresa. No. ¿Y qué viento lo trajo por acá, hermano? Los tiempos que se deja ver. Oiga, de cogerle y darle. ¿Pero por qué hablan así? Esa es la manera justa de recibir a un hermano. ¿Y por qué se va de la iglesia? Porque no estoy de acuerdo, porque no hace las cosas como yo digo. Igualito el hermano que estaba en la casa, no estaba de acuerdo con el papá. Estaba haciendo una fiesta a él y a mí. ¿Cuántos se sienten víctimas? No alcen la mano, por favor. Igualito al otro hermano. Y se vive con corazones así. Hermano, un corazón cristiano que ama a Dios no puede vivir con cuentas en su corazón. ¿Cuántas cuentas usted tiene en su corazón? Tengo esta cuenta con este hermano, esta hermana. Pero ¿sabe por qué? ¿Y sabe por qué no se escucha en unas prédicas así? Amén. Es decir, aleluya, me estás hablando, Señor.
¿Sabe por qué? Porque lo que dijo en hebreo, son duros. ¿Para qué? Oír. Resisten la voz del Espíritu. En vez de decir, Dios, tú me estás hablando, tú me estás abriendo los ojos, el entendimiento, me estás diciendo que me estás formando, me estás diciendo esto, aquello. Y yo digo, gracias, Señor, aleluya, y respondo a la palabra. Nadie responde a la palabra. Nadie. Entonces, hermano, yo les estoy diciendo lo que Dios me dictó en mi corazón. Porque yo tenía otra prédica. Y a las 4 de la mañana el Señor dándome esto que tienes que hablar hoy. Ah, sí, Señor, sí, esto. Bueno, lo voy a hacer. Y esa es la verdad, hermano. Tristemente, hoy como hoy, no tenemos la visión que Dios tiene con nosotros, ni la que Dios quiere que nosotros tengamos entre nosotros. Está aquí, dígame, si está entendiendo. Amén. Si usted no está entendiendo nada, usted quédese mudo. Usted diga, Señor, estoy aquí, pues no estoy aquí. Porque a veces parece que se habla al muro y no al corazón. Y este es el gran problema, hermano. Es hora de, por eso la Biblia dice, sí, el Espíritu habla a el que es iglesia está entendiendo. Porque el Espíritu habla a la iglesia. Porque cuenta con el Espíritu. Mire, en medio de todas sus caídas, Pedro lloró y todos los discípulos. Pero ¿sabe qué? Ellos contaban con un llamado. Aunque si se olvidaron de su llamado, cogieron la barca y se fueron a pescar. Pero cuando el Señor se les volvió a aparecer, respondieron a ese amor. ¿Sabe? Es hora que el Señor se vuelva a aparecer a muchos en la iglesia. Amén. Es hora que el Señor se vuelva a aparecer a muchos. Y yo le decía esta mañana, Señor, así como le abriste el ojo a lo de Maús. Y me puse a llorar y le dije, Señor, así yo necesito que abra mis ojos. Y que abra los ojos de muchos aquí. De todos nosotros. Porque no estamos viviendo a la altura que tú nos pides. Porque no estamos, hermanos, entendiendo ni mirando las cosas como Dios quiere que las veamos. Si usted está ahorita en un desierto, Dios lo está formando y dele gracias a Dios. Si usted está ahora en una prisión, hermano, como José, que ahí en la prisión, ¿usted qué crea? ¿Que José se estaba lamentando? ¿Quejándose de Dios? No, hermano. Si usted cree que lo que Dios le pide es absurdo, como lo que le pidió a Gedeón, hermano, ¿sabe qué es lo único que Dios pide? Dos cosas: obediencia y fidelidad. Lo que Dios va a pesar en la balanza un día no es lo que nosotros hicimos por el Señor, sino lo que permitimos que Él haga en nosotros y a través de nosotros. Eso es lo que va a contar para Dios. Eso es lo que va a tener valor eterno. Que el Señor diga, te dije esto y tú me obedeciste. Y fue poco, pero la obediencia tiene un valor eterno. ¿Me explico, hermano? Padre Santo, yo creo de todo corazón, Señor, que aquel que es iglesia, Señor, tu mensaje ha llegado. Aquel que de verdad vino para oírte, se va, Señor, no como que escuchó a un hombre, sino como que te escuchó a ti, Señor. Y esta palabra se hará viva en su corazón. Lo creo, Señor. Y te pido en Cristo Jesús, Señor, que nos perdones, Señor. Que nos laves, que nos limpies, que nos purifiques. Amada iglesia, renovemos nuestro voto con Dios. Y dile, Señor, hoy renuevo mi voto contigo.
Enséñame, Señor, a oírte y a no resistir a tu llamado, a no comportarme como el hijo pródigo, como el hijo mayor, a no comportarme más en la carne, a no vivir a ese nivel. Ayúdame, Señor, a caminar por tu espíritu, según tu dirección y tu guía, Señor. Habla mi corazón. Padre, te pido que des experiencia a tu iglesia, que te reveles, que te vuelvas a aparecer, Señor, a cada uno de nosotros. Dígale al Señor, ahora mismo, Señor, te necesito. Ábreme el corazón y el entendimiento para ti, porque quiero aprender a caminar según tu voluntad y no la mía. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en mí y lo que vas a seguir haciendo. En Cristo Jesús. Si usted le cree a Dios que le está perdonando, usted está renovando sus votos con Él. Vamos a recordar lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y coja la Santa Cena. Si ahora tiene que pedirle perdón a un hermano o una hermana, pídaselo.